Y este sábado es un sábado especialísimo. Tenemos el honor, la alegría realmente de contar con nosotros en Esquina América. Se encuentra Fernando Guanacuni, él es ex canciller del último gobierno del hermano Evo en Bolivia, abogado, investigador aymara de la cosmovisión ancestral. Es, sin ninguna duda, un compañero muy valioso que viene caminando y construyendo la política latinoamericana para la emancipación de mano del proyecto, el proyecto revolucionario, ¿no? en Bolivia, y ha publicado en el 2010 un libro que tiene que ver con el buen vivir, así se titula: Buen vivir, vivir bien, filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas, de la mano de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. No quiero hacer mucho más larga la presentación. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar en Esquina América. Encantadísimo de poder compartir, seguramente con muchos compañeros que están viendo a través de este programa, algunas reflexiones e inquietudes que son necesarias para este tiempo. Encantado, más bien agradecido por darme la oportunidad de, a través de este medio, explicar un poco la coyuntura y también lo que está ocurriendo con RUNASUR. Eso, vamos a arrancar con RUNASUR porque hace poquitos días nada más estuviste acompañando a Evo Morales, expresidente, en nuestro país, en lo que fue un encuentro constitutivo, pero que es la síntesis de 2 años de trabajo, y también agrego a 3 años del golpe de la derecha en Bolivia, del golpe injerencista, ¿no? Me parece que RUNASUR viene a demostrar que luchar siempre sirve, es un ejemplo realmente muy valioso, pero ha planteado un programa de trabajo para adelante, ¿no? Tenemos un horizonte en común. En ese sentido, ¿por qué y para qué la RUNASUR? Se hace necesario la integración de los movimientos, organizaciones sociales, pueblos indígenas. Se hace necesario porque hasta ahora, si nosotros hacemos una remembranza, cada uno ha ido luchando en su espacio, con su metodología, en su horizonte. Porque recordemos que la lucha sindical histórica en el continente ha ido luchando por mejoras salariales, por cuestiones de situación de poder acceder a una buena distribución y redistribución. Pero los pueblos indígenas originarios es una lucha milenaria. Están luchando por tierra, territorio, estamos luchando por cambiar de paradigma, por la recuperación de la identidad. Entonces, estos dos caminos han ido mostrando la fortaleza primero, la metodología, la sabiduría de la resistencia ante un poder hegemónico común. Porque aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que con el que estamos luchando es el mismo, es el imperio. Entonces, ¿por qué no unificarnos? ¿Por qué no hacer una alianza sagrada en este tiempo para aunar esfuerzos y acceder al proceso de integración, que es muy importante, para poder generar espacios de lucha, reflexión y realizar una agenda internacional? En ese sentido, recordemos que para entender RUNASUR necesariamente tengo que hacer una remembranza de lo que ocurrió a principios del siglo XXI. Coincidió una generación importante. Estamos hablando de Néstor Kirchner, Lula, el Hugo, Rafael Correa, Hugo Chávez, Evo Morales, Bachelet, que dieron todo un proceso de reconfiguración de un lineamiento ideológico político. Coincidió para encontrar un momento, después de todo el embate de la derecha, un momento importante para la rearticulación ideológica. Y en esa generación se creó UNASUR. Desde los gobiernos se creó UNASUR como la identidad regional, un mecanismo de integración desde los gobiernos para responder a la coyuntura mundial. Luego se creó CELAC, porque recordemos que la Organización de Estados Americanos hoy día ya no responde a nuestros intereses, solamente responde a la hegemonía, a Estados Unidos. Creo que es momento de ser claros. Por lo tanto, necesitamos espacios de integración, mecanismos de integración sin Estados Unidos, sin Canadá. Y eso fue CELAC. Pero la arremetida de la derecha
retornó, bueno, en el proceso electoral ganó Macri, entró Bolsonaro, pues se reconfiguró Kuczynski en Perú, se armó el Grupo de Lima, la Alianza del Pacífico, entonces como una propuesta de la derecha ante los nuevos procesos de la conciencia del pueblo. Y la derecha detuvo a UNASUR, paralizó, Macri paralizó a UNASUR. Yo soy testigo de ello porque en ese entonces yo fui canciller y el canciller de entonces, Fori, pues paralizó. Dialogamos, personalmente vine para hacer gestiones de acá a Buenos Aires y también a Lima, pero había una decisión, no del país, no del pueblo, sino de Estados Unidos, de la derecha. Ese es el lenguaje verdadero, ¿no? El origen verdadero para paralizar UNASUR. Y obviamente también paralizaron CELAC. Pero ahora estamos viviendo una etapa distinta, una etapa en la que nuevamente se reconfigura el panorama regional ante la victoria de Pedro Castillo en el Perú. Ahí se cae el Grupo de Lima, porque ya vuelve a los pueblos. Después gana Boric en Chile, que es un reducto de la derecha en esta región importante para ellos. Y pues gana Petro, imagínense, después de tantos años, retorna el gobierno del pueblo y ahora gana Lula. Entonces se está reconfigurando un escenario que obviamente el lineamiento es para el pueblo, del pueblo para el pueblo. Pero ante todo este vaivén, los ciclos de los gobiernos, necesitamos crear algo constante, que no dependa de los gobiernos necesariamente, más allá de los lineamientos. Entonces, las organizaciones sociales y pueblos indígenas, movimientos sindicales de mujeres, afrodescendientes, han decidido crear un mecanismo del pueblo, ya no desde el gobierno, del pueblo, que se llama RUNASUR. Runa en quechua es gente, pueblo, humanidad. Es la gente integrada desde el sur. Entonces, ese conglomerado empieza el año 2020, finales de 2020, cuando retorna el presidente Evo Morales desde Argentina para Bolivia, acompañado por organizaciones sociales de Argentina, de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, y decide empezar a crear lo que nosotros denominamos la Asamblea Plurinacional. Hemos trabajado durante 2 años desde el año 2020, hemos sesionado en Buenos Aires, acá sesionó RUNASUR, luego hemos sesionado en Cochabamba, en Bolivia, también hemos sesionado en Santiago de Chile, y después de eso, hoy, el 5 y el 6, se constituye oficialmente RUNASUR, iniciando una nueva etapa de articulación, de integración de los pueblos en esta lucha histórica. Fernando, ya en este encuentro se plantearon próximos encuentros, se plantearon próximas acciones en el marco de la RUNASUR. Sí, justamente en nuestra declaración constitutiva está el lineamiento de que a través de asambleas plurinacionales, como la que se llevó acá en Buenos Aires, sesiones de RUNASUR de la Comisión Técnica, va a ir rotando en los diferentes países, para primero articular los países, luego sumergir los lineamientos, porque ya tenemos los lineamientos constitutivos que nos van a permitir generar una agenda. Tenemos ya esos lineamientos de esa agenda de lucha internacional, hacia dónde estamos yendo, que enseguida lo vamos a mencionar, pero ya tenemos un trabajo para el año 2023 diseñado desde enero, desde el 1 de enero. No hay tiempo que perder. Excelente, son buenas noticias, sí. Además de un honor haber sido sede de este momento constitutivo, que es, como decía, ¿no?, síntesis de trabajo de organización y de lucha de mucho tiempo. Hablabas, ¿no?, de esta nueva configuración en la región del avance de los gobiernos progresistas, que o han podido recuperar el gobierno o han podido llegar al gobierno después de mucho tiempo, después de, además, ¿no?, esto nos aparece aparece como un elemento muy importante después de grandes movilizaciones populares, hasta de fenómenos insurreccionales, como fue en el caso chileno, ¿no? Un pueblo que se levanta, que resiste y que está
dispuesto a avanzar, ¿no? en la necesidad de construir una sociedad con mayor justicia social, ¿no? Así lo demanda en la calle, y bueno, el resultado ha sido muy positivo. Sin embargo, también observamos el fenómeno de movilización de calle de las derechas en Latinoamérica, y esto es un elemento novedoso, ¿no? en este tiempo histórico. Entonces, bueno, entendemos que hay un enfrentamiento y hay una disputa muy fuerte entre los modelos de vida y de sociedad representados en estas distintas fuerzas sociales. ¿Vos entendés esto de una manera similar? Por un lado, por el otro, te pregunto entonces, ¿cuáles crees que son los ejes fundamentales, ¿no? de la integración soberana y de la unidad continental, pensando que todo aquello que sucede en nuestros territorios, en nuestras patrias chicas, encuentra similitudes, y que entonces, como bien decías, el enemigo está claro, ¿no? y es uno solo, aunque se exprese de distinta manera en cada una de nuestras pequeñas patrias? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Sobre qué trabajamos para una integración soberana y la unidad continental? Bien lo has mencionado que el trabajo de la derecha acá está generado en un plan global. Hay un plan global. No, no es que la derecha de los países están trabajando, no. Reciben una receta del Departamento de Estado de Estados Unidos, alentado por las embajadas, apoyado por la CIA, etc. Y apoyado por financiamiento importante a través de USAID, las embajadas norteamericanas en los diferentes países, la Organización de Estados Americanos, que vuelvo a reiterar es un mecanismo prácticamente de la hegemonía. Entonces, y también a través de las Naciones Unidas, yo veo acá en Argentina y varios países, han sumergido discursos, entre comillas, revolucionarios, que otorgan derechos, pero que son parte del plan global. Eso hay que reconocer que es hábil, que son hábiles los que, bueno, están detrás. O sea, han sumergido, como no pueden confrontar, enfrentar, no pueden ya ganar en los procesos democráticos, entonces dividen y se sumergen al interior nuestro y nos hacen creer, hacen lineamientos diseñados desde estos organismos internacionales y sumergen aparentes luchas por derechos en medio de nosotros y nos dividen. Es paradójico, ¿no? Nosotros como pueblos indígenas llevamos más de 500 años luchando y ni siquiera nos han concedido ni un milímetro, ¿no? Pero sin embargo, otros derechos inventados ahí en el camino para dividir, inmediatamente. Obviamente, este es un plan global. Ante ese plan global, cabe también articularnos, porque solos vamos a hacer presa fácil. El pueblo tiene que organizarse. En ese lineamiento coincidió una generación. Hay un resultado donde hay una emergencia de una conciencia social comunitaria en la región. Entonces, este es un buen momento para articularnos, para los procesos de integración de los pueblos, a través de la diplomacia de los pueblos, que es lo que estamos trabajando. Y en ello necesitamos agenda de lucha. ¿Vamos a luchar y qué? ¿Para mejores salarios solamente? ¿Para peticiones sectoriales solamente? No, aquí necesitamos una nueva doctrina. Por eso también en nuestra declaración menciona con una claridad necesaria para este tiempo. Nosotros vamos a empezar a trabajar para denunciar desde el 2023, desde el 1 de enero, para denunciar esa doctrina, la doctrina Monroe, que por 200 años ha generado atrocidades en la región. Ellos dijeron América para los americanos, pero en realidad lo que quieren decir en la práctica política es América para Estados Unidos, eso es. Ellos siempre han considerado como el patio trasero a América Latina. Y recientemente, del Comando Sur dijo lo siguiente, dijo, América Latina es un barrio de Estados Unidos. Esa es su concepción y así actúa. Entonces,
Ante eso necesitamos una nueva doctrina. Esa nueva doctrina, decimos, es América plurinacional. Es nuestra propia doctrina para hacer frente a los procesos desestabilizadores democráticos. ¿Qué significa América plurinacional? Primero, tenemos que generar asambleas constituyentes en nuestros países para migrar del Estado-nación republicano de estructura colonial, de estructura individualista, de estructura machista, de estructura depredador, a una nueva estructura. Esa estructura que viene de los pueblos, de la memoria de los pueblos antiguos, se llama Estado plurinacional. Se llama Estado plurinacional. Es una estructura totalmente distinta, donde el pueblo no solamente espera las dádivas de los gobiernos, sino participa, es parte del gobierno. Eso es muy importante. Uno puede decir, pero ¿cómo es eso? En Bolivia hemos logrado a través de la Asamblea Constituyente originaria transformar el Estado, porque el Estado-nación no permitía, porque siempre el obstáculo era la Constitución no permite, las leyes no permiten. Entonces dijimos, bueno, si no permiten, cambiémoslo. Y cambiamos. Nos costó, pero cambiamos. Y por lo tanto, ahora, ¿qué decimos nosotros los del pueblo? La Constitución dice, entonces los demás retroceden, ¿no? Además, las leyes lo dicen. Y lo plurinacional significa la descripción real del Abya Yala, de la América Latina. Esa es la descripción real. Aquí vivimos muchas naciones indígenas originarias, con identidades culturales, cosmovisiones, danzas, paradigmas, lógicas de relacionamiento de miles de años. Entonces, el proceso de homogenización destroza las identidades culturales. La reconstitución de las identidades culturales es recuperar la fortaleza, la fuerza de lo que fue Abya Yala, hoy llamado América. Entonces necesitamos migrar del Estado-nación al Estado plurinacional. Ya hemos logrado Bolivia, Ecuador. Pronto se estaba trabajando en Chile, como ustedes saben, pero todo el poder mediático detuvo en el referéndum constitucional en Chile. Pero la idea ya está sumergida, lo plurinacional. Se está trabajando en todo el continente. Eso sí o sí, tarde o temprano se va a expresar porque hay una necesidad de un cambio estructural. Luego, necesitamos recuperar, alentar desde el pueblo a la recuperación de los recursos naturales. Eso es muy importante porque si nosotros hacemos hoy un balance, nos vamos a dar cuenta de que los recursos naturales no están en las manos nuestras, están en las manos de las transnacionales, están en manos de empresas multinacionales. Entonces, ellos no tienen la premisa de servicio al pueblo, ellos tienen la premisa de cuánto pueden ganar. Tenemos que soberanizar, nacionalizar nuestros recursos naturales y además los servicios públicos no pueden estar en manos de las transnacionales, es decir, gas, agua, no, energía. No puede ser que el saneamiento esté en manos privadas, tiene que estar en manos del Estado. Y el Estado obviamente va a llevar adelante con la premisa de el servicio del pueblo para el pueblo. Entonces tenemos una agenda, esa agenda hacia la América plurinacional, que es una agenda ya que en nuestra declaración constitutiva lleva varios puntos de los cuales se va a ir trabajando. Una agenda muy esperanzadora y urgente también. Bueno, hablabas ¿no? de este cambio de paradigma y yo quisiera preguntarte un poco más sobre cómo comprendes la relación o cómo podés analizar la relación entre el vivir bien y el desarrollo, ¿no? Porque nos ha atravesado históricamente la idea impuesta de desarrollo desde Occidente, ¿no? Una idea eurocentrista y capitalista y extractivista y en contra de realmente nuestros intereses populares. Entonces, ¿cómo pensás esta relación? Bueno, primero, la palabra desarrollo obedece a una lógica, ¿no? De ello surgió
los países desarrollados y los países subdesarrollados, o en vías de desarrollo. Ese fue el parámetro estructural de una visión de mundo que definió algunos países, entre comillas, hegemónicos, desarrollados. Otros en vías de desarrollo, como China, como Rusia, ¿no? En vías de desarrollo. Y luego, subdesarrollados, todo África, América Latina, ¿no? Entonces, fue una estructura que catalogó en la jerarquización colonial. Esa es una jerarquización colonial. Nosotros, ¿qué quiere decir desarrollados? Somos superiores, ustedes son inferiores, subdesarrollados. En esa lógica manejan. Y en esa lógica también han llevado adelante. Bajo esa lógica, han hecho todo un proceso de extractivismo de nuestros recursos naturales. Y ellos se han llevado una mayor cantidad y ha dejado muy poco para el pueblo, o casi nada para el pueblo. Entonces, el vivir bien, primero, está justamente en la recuperación de la capacidad productiva de la madre tierra. No podemos producir destrozando la madre tierra, que es lo que hace el capitalismo. El capitalismo hace eso, está destrozando la matriz de la vida, por lo tanto está poniendo en peligro la vida. Entonces, ¿vamos a adscribirnos a los estados depredadores capitalistas? Absolutamente no. El vivir bien es reconstituir primero la identidad, la cultura, reconocer que la cultura de la vida es la defensa de la madre tierra, es una premisa importante. ¿Se puede producir? Por supuesto, pero no puedes romper el ciclo de recuperación de la madre tierra. Tienes que cuidar la armonía, el equilibrio de la madre tierra. Esa es la premisa. Todo el proceso de lucha de los sindicatos, de los movimientos populares, de las mujeres, de los jóvenes, hoy día se están nutriendo de la propuesta de los pueblos indígenas. Nunca lo habían pensado. Marx no lo pensó, Lenin no lo pensó. Pachamama. Pachamama viene de los pueblos indígenas. No está en los libros de la izquierda tradicional clásica. Está en la memoria de los pueblos. Porque la Pachamama es algo vital. La Pachamama es nuestra madre, madre tierra. Por lo tanto, estamos invitando al mundo para entrar en una nueva conciencia y en una nueva etapa de revisión en términos de producción, en términos de reconfiguración, de relacionamiento del ser humano con la madre tierra. Entonces, este es un momento porque el capitalismo es inviable, porque no puede ser que sigas destrozando para producir cosas desechables solamente por interés del mercado. Entonces, tenemos que reconfigurar. De lo contrario, estamos yendo al abismo todos. Entonces, este es un buen momento para diferenciar el vivir bien con el vivir mejor. Vivir mejor es simplemente el consumismo, ¿no? El vender, el tener más, eso es. Al ser humano lo ha reducido al consumismo, un ser consumista, nada más. Para fines de desarrollo, que es un lineamiento, un paradigma establecido, pero no en beneficio del pueblo. En cambio, el vivir bien es la reconstitución de la identidad, es la recuperación de la memoria, es la recuperación de tierra-territorio. Es algo fundamental para nosotros, tierra-territorio. Eso significa soberanización, eso significa nacionalización, eso significa que nosotros podamos administrarnos. Un gobierno del pueblo para el pueblo, un gobierno de nosotros mismos. Entonces, el vivir bien es generar un equilibrio. El primer equilibrio es la identidad, algo que la colonia ha negado y la república ha profundizado. Nos hemos norteado, no sabemos quiénes somos. Este es un buen tiempo para empezar desde nuestra propia identidad cultural y empezar los procesos de articulación en esta nueva etapa de la humanidad. Despertás tantas reflexiones que la verdad no sé por dónde arrancar cada vez que retomo la palabra. Pero digo, has hablado de la emergencia de una conciencia social comunitaria, de la necesidad de una democracia participativa, ¿no? Donde seamos protagonistas, las y los comunes, dirían algunos. Y lo cierto es que me pregunto entonces si en esta idea del vivir bien, digamos, está incluida
la posibilidad de desarrollar relaciones sociales no mercantilizadas, ¿no? Porque hablabas también de Marx y recién, y no ha podido comprender porque no ha sido parte de este territorio, ¿no? No podía hablar de nuestra cosmovisión, no podía compartir esa cosmovisión y esos saberes, pero sí describir muy bien las relaciones sociales capitalistas, mercantilizadas, las relaciones de opresión a partir de la propiedad privada y otros elementos, ¿no? que hicieron al capitalismo. Ese capitalismo que además surgió y pudo crecer gracias a la expropiación y el genocidio de nuestras riquezas y de nuestros pueblos. Pero entonces digo, ¿crees que parte de este nuevo paradigma en el que tal vez podemos vivir bien, es necesario desarrollar relaciones sociales que no estén mediadas por las mercancías, que estén mediadas por otras cosas, o más bien en función de otros valores, ¿no? Se puede pensar una sociedad donde el dinero no nos medie permanentemente, donde sea lo único, digo, como, o el gran dios dinero, que es el gran dios actual, y que recuperamos en este sentido también de nuestros saberes ancestrales, ¿no? Porque hemos vivido de otra manera, mediados socialmente por otros valores, ¿no? El capitalismo ha propuesto algo claro ya. El dinero, el capital es lo más importante. El capital es lo más importante. El dinero es su Dios. Ese es el sentido que el capitalismo lo ha sumergido en la población. La izquierda ha dicho el trabajo antes que el capital. El trabajo antes que el capital. Pero los pueblos indígenas originarios decimos la vida antes del trabajo, antes que el capital. A eso llamamos la economía comunitaria complementaria, que es una economía distinta, en la que no medie el sentido del mercado, por el capital, por solamente vender, sino el mercado en un sentido de relacionamiento, de complementación de necesidades. Lo hemos hecho. Cuando generamos el ALBA fue un espacio que nos ayudó para comprender que es posible cooperarnos entre los pueblos. Cuba, por ejemplo, tiene una capacidad en cuanto a salud y educación muy importante que los pueblos necesitamos. Bolivia acudió a ellos y a través de los educadores de Cuba propiciamos todo un proceso de alfabetización en la población boliviana hasta declararse cero de alfabetismo. Vinieron los médicos cubanos a Bolivia, hicieron lo que nosotros hemos denominado la Operación Milagro, que resolvieron a millones de pobladores en Bolivia. Y nosotros no pagamos con dinero, pagamos con lo que nosotros producimos. Tenemos leche, tenemos trigo, quinoa, entonces hemos complementado las necesidades de ellos. Es posible entrar a otro nivel de relacionamiento de estados incluso, ¿no? ¿Por qué no organizamos de esa manera? Porque hay que pensar en los mercados grandes, digamos, pero ¿por qué no pensamos en nosotros, en nuestra región? Primero nosotros, primero cubrir las necesidades propias y luego empezar a pensar si es que cabe la palabra. Pero no mercantilizar por el hecho de solamente mercantilizar. No producir solamente por el hecho de producir para vender más. Porque, vuelvo a reiterar, no podemos caer en la premisa de seguir destrozando la madre tierra. No. La premisa de los pueblos indígenas originarios es respetar la madre tierra. Mantener el equilibrio, no afectar el equilibrio y el proceso de recuperación de la madre tierra. Porque eso garantiza la vida, sencillamente garantiza la vida. Por lo tanto, estas son propuestas en las cuales los pueblos indígenas originarios, la agenda de lucha se ha trabajado el año 1992 en Tiwanaku, después de los 500 años de historia, de la historia más negra de la colonia. Fernando, no cortaría esta entrevista, charlaría con vos, sé que además nos has hecho un espacio en tu agenda, que es una agenda de lucha y una agenda política.
en permanente acción, así que te quiero agradecer por este tiempo, queremos agradecerte desde Esquina América, el programa del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte, de la UNLA, la Universidad de Lanús, una universidad del conurbano bonaerense profundamente comprometida con los problemas nacionales y regionales. Y bueno, decirte que si querés agregar algo más, como para ir cerrando, bienvenidas son tus palabras. Muchas gracias. Yo creo que este es un tiempo importante. Por eso hay que cumplir los roles generacionales que nos corresponden. Detrás tuyo está la huipala, el símbolo del nuevo tiempo, de esa esperanza, de una articulación diferente, ya no solamente desde la conciencia social, sino desde la conciencia comunitaria, desde la conciencia Pachamama, que es diferente. Nos eleva a una dimensión más, una dimensión importante en la comprensión de la lucha, ya no solamente es por lo sectorial, sino para cambiar la estructura por un paradigma, el paradigma de la cultura de la vida. Este es un buen tiempo, vuelvo a reiterar, en términos de la cosmovisión, desde la cosmovisión andina y especialmente de la cosmovisión aymara, decimos que estamos viviendo tiempos de cambio. El año 1992 terminó una época y después está empezando otra época. Pero no empieza de manera inmediata, sino hay un proceso de transición. A eso denominamos proceso de cambio. Y los procesos de cambio es una renovación de la tierra, de la vida, de los paradigmas, de los principios. Y por lo tanto, eso nos está permitiendo nuevamente reflexionar, repensarnos, porque la nueva humanidad no va a nacer bajo la estructura que ha depredado la vida. No va a empezar. Va a empezar con premisas nuevas para el mundo moderno, pero para nosotros hay premisas antiguas que los abuelos y las abuelas han heredado, la sabiduría ancestral. Cuando hablamos de Pachamama, la conciencia Pachamama, es la dimensión de haber comprendido la dinámica de la vida, nada más. La dinámica de la vida es que todo lo que vive es importante y todo lo que vive tiene un rol importante en el equilibrio de la vida. La vida es una convergencia de las fuerzas de los seres. Afectamos a una parte, afectamos a todo. Por lo tanto, la postura del pueblo indígena originario es una postura, si bien política firme, pero sobre todo es una postura de vida. Por lo tanto, este es un momento importante para la humanidad donde la crisis de vida está afectando a millones en la humanidad, es nuevamente reconstituir el rumbo que debe tener la nueva humanidad. Eso es el mensaje de los pueblos indígenas originarios, ese es el mensaje de este tiempo, ese es el mensaje de la conciencia del pueblo, porque el pueblo también es parte de todo este proceso importante. Se vienen días importantes, en nuestra opinión, para América Latina. Pero tenemos que empezar con un proceso de integración. Porque recuerden la premisa básica de la dominación. Divide, divide y vencerás. Entonces nosotros trabajamos en la unidad, en la integración, pero sin el proceso de homogenización, sino respetando la diversidad. Eso es muy importante. Si no, estaríamos cayendo en el mismo proceso de homogenización. No, nuestra lucha no, es el respeto. Es importante, como dice el presidente Evo Morales, es importante trabajar en la unidad, en la integración, en la diversidad, para hacer frente a la adversidad. Vamos a empezar un proceso nuevo. Ese proceso nuevo ya está en marcha, unidos no solamente por esa lucha histórica, sino por la sabiduría de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Muchas gracias por la invitación, gracias por este tiempo y pues que a través de estos espacios podamos seguir reflexionando, pero sobre todo comprometiéndonos para ser parte de este gran trabajo, de este gran momento. Soy por Esquina América, Fernando Guanacuni, ex canciller de la hermana Bolivia, abogado, investigador aymara de la cosmovisión ancestral. Un gran abrazo para vos, todo nuestro respeto y nuestro cariño por el pueblo boliviano. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto.